Nationalisme, c'est la guerre. Y ETA, su consecuencia. El nacionalismo pactó con ETA en Estella el final del terrorismo mediante la negociación política, al margen del Estado de Derecho y traicionando a las víctimas del terrorismo. Los nacionalistas votaron en contra de la ley de partidos, en contra de la ilegalización de Herri Batasuna y en contra de todas las leyes que aprobó nuestra democracia para acabar con la banda terrorista ETA. El PNV nunca hizo nada para acabar con ETA. Prefirió recoger las nueces ensangrentadas de los terroristas que agitaron el árbol. ¿Y creías que esto era parte del pasado? Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este primer día del ciclo de foros que vamos a organizar para hablar de nacionalismo y terrorismo. Hoy tenemos un cartel de lujo con Fernando Savater, Víctor Rubido y Rogelio Alonso. La idea es dar un nuevo formato a los foros, que sea más una conversación, preguntas y respuestas que discursos más o menos largos. Vamos a introducir el foro con un vídeo corto. Por la edad que tenemos todos aquí, yo creo que nos acordamos todos de un programa que se llamaba La Clave de Balbín, que en su época fue un hito, ¿no? Y que, bueno, queremos darle, como digo, un formato más ameno. Como sabéis, la Fundación Vía Cisneros tiene una sensibilidad especial con este tema. Nosotros creemos que la vida es más incómoda, es más difícil, es incluso complicada y de hecho Fernando puede hablar mucho de ello, no siendo nacionalista en sitios como el País Vasco o en Cataluña, y eso muchas veces se olvida. Creemos que hay que contar la verdad de 50 años de terrorismo y creemos que hay que decir quiénes son los culpables. Los culpables no solamente son los que han matado, sino los que han permitido que se mate y los que han recogido las nueces, ellos mismos lo decían. Bien, este ciclo va a haber un foro mensual. Como sabéis, esto lo organiza Carlos Urquijo y tiene la capacidad de convocar y de convencer que vengan, bueno, gente de la categoría que tenemos aquí. Y como digo, vamos a tocar una vez al mes temas claves del nacionalismo, al que pretendemos deslegitimar como teoría política, porque es causa de muchísimos males en el siglo XX y actualmente. Creemos que hay que deslegitimar el proyecto político por el que han matado y creemos que hay que contar que no es verdad que se les haya vencido, ¿no? Porque en realidad ahora no matan, pero porque tienen mucho poder. Y no me voy a alargar más. Bienvenidos y desde luego la Fundación Vía Cisneros va a seguir en la pelea de defender a las víctimas desde el punto de vista legal, que lo hacemos, y desde el punto de vista de contar la realidad del ocurrido. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Se escucha bien, ¿no? Vale. Bueno, pues a mí me toca moderar efectivamente un diálogo entre dos titanes del pensamiento. Y de verdad que lo digo sin ningún tipo de hipérbole. Hace poco tuve que escribir un prólogo de un libro que saldrá pronto sobre la memoria histórica y yo terminaba diciendo que a mí en realidad los prólogos nunca me gustaron. Lo escribí, pero nunca me gustaron. Me los suelo saltar con frecuencia. En el caso concreto de los moderadores, también tengo que confesar que nunca sé muy bien
cuál es el papel exacto de un moderador, sobre todo si los dos que van a conversar son dos personas tan civilizadas como Fernando Savater y como Rogelio Alonso. En todo caso, se suele decir en estos casos que no necesitan presentación, y es cierto, ustedes conocen sobradamente a Fernando Savater y conocen sobradamente a Rogelio Alonso. Uno es probablemente ya una de las voces más originales, más independientes y más lúcidas que tenemos en España, lamentando además que ya hay muy pocas voces como la tuya, Fernando, porque la intelectualidad en España se ha acomodado de tal manera que yo creo que lo que entendíamos como concepto de intelectual, de persona que reflexionaba y que hacía mover las conciencias de una parte de la sociedad, está prácticamente desaparecido en nuestro país. Y Rogelio pues es también pues, una de las personas que se ha dedicado a reflexionar profundamente sobre lo que es el terrorismo y lo que ha supuesto el terrorismo en el País Vasco y en España. Efectivamente, 50 años de terror no los han vivido todos los países y no lo han sabido conllevar, o lo hemos llevado muy mal, una parte de la sociedad española. Y coincido con Íñigo que efectivamente no están derrotados. No solo no están derrotados, sino que están sacando pecho y que están francamente paseándose. Bueno, ayer se daba la noticia de que además están consiguiendo uno a uno todos los objetivos que se han planteado. Y eso, entre otras razones, porque la sociedad española, como probablemente Occidente en general, probablemente estamos, no sé si, no me atrevo a decirlo en presencia de Fernando Savater, pero yo creo que aquello que decía Spengler hace más de 100 años, estamos casi en una reedición de esa decadencia de Occidente, que es un pensamiento débil, que es una falta absoluta de compromiso con las causas justas, que es un retraimiento de la sociedad civil ante las grandes cuestiones que le afectan y en las que se debería involucrarse. Y en definitiva, yo creo que lo que hay es un pensamiento no solo débil, sino de una simpleza considerable que hace que efectivamente tengamos la clase política que tenemos, los gobiernos que tenemos y una cierta cobardía de la sociedad en general de enfrentarse a todo eso. Y yo creo que eso tiene todo que ver con lo que hoy nos trae. Cómo, de alguna manera, aquello que cuando yo era más joven, cuando yo estaba en la facultad, y ETA seguía matando, y ya había muerto Franco, pero seguía matando, y siempre aquello que se decía, porque al principio era, algo habrá hecho, algo habrá hecho. Entonces, el algo habrá hecho se traducía que la dependiente de un comercio de Bilbao, cuando alguien lo lamentaba públicamente delante de ella, decía, bueno, algo habrá hecho. Y eso se ha ido extendiendo e instalando una especie de culpa inexplicable de que las víctimas aún encima tenían alguna culpa que purgar cuando los terroristas los mataban. En todo caso, yo quería empezar planteándole la primera cuestión a Fernando acerca de si de alguna manera la sociedad no ha involucionado precisamente porque estamos en una sociedad donde no hay pensamiento elaborado, donde apenas si se lee, no se lee. Es una sociedad que maneja fragmentos donde los medios de comunicación están, y vamos, lo digo yo que soy periodista desde hace 42 años, pero está todo muy frivolizado y donde efectivamente a la sociedad incluso le irrita que se celebren actos como este. Hay una parte de la sociedad, la mayoría de la sociedad, que un acto como este, que yo creo que es un acto de civilización, de una sociedad civilizada, le irrita. ¿Tú crees que hay, en realidad, Fernando, una involución en la sociedad a la hora de analizar esa perversa combinación que es el nacionalismo que deriva en terrorismo? Respecto a lo que me preguntabas, yo creo que es una pregunta que, aparte de respecto a lo que ocurre en el País Vasco y lo que hemos vivido y lo que, en fin, puede que vivamos, tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo hoy en Europa. Es decir, el nacionalismo es la guerra, decía Mitterrand, y bueno, estamos viendo que ahora literalmente el nacionalismo vuelve otra vez a convertirse en motivo de guerra. El nacionalismo, en cuanto a
que es expansionista, siempre es expansionista, es decir, todos los nacionalistas siempre, aparte de lo suyo y de reivindicar lo suyo como único y de querer excluir a los demás de lo suyo, quieren siempre conquistar lo que está al lado. Entonces, el nacionalismo vasco quiere Navarra, el nacionalismo catalán quiere las Baleares y Valencia y hasta Cádiz. O sea que eso, y Putin, pues, que tiene más posibles, digamos, que estos, entonces está haciéndolo mucho más a lo bruto todavía. Pero claro, la pregunta es, ¿qué se va a hacer? Porque no estamos acostumbrados, no estamos ya acostumbrados. Claro, la gente dice, nos hemos acostumbrado a lo bueno, a la paz y tal. Bueno, a mí me parece bien. Yo creo que me encanta que nos acostumbremos a lo bueno y ojalá que haya mucho bueno y que dure mucho y que todos nos olvidemos de lo malo. Pero claro, hay que aprovecharse y disfrutar de lo bueno, pero sabiendo que lo bueno hay que defenderlo. Que lo bueno hay que defenderlo de lo malo. Porque se habla de la paz, pero si la paz no se defiende, no se llama paz, se llama decadencia. Que eso es una cosa que cualquiera que mire un poco la historia se da cuenta. O sea, una cosa son los países que han por lo menos gozado de una larga paz defendida, etcétera, y otra cosa los países que han entrado en una paz porque son incapaces de defenderse y lo que están es esperando a ver quién se lo lleva, o sea, a ver quién se lo lleva crudo lo que tiene delante. Y esa es la decadencia. Entonces, claro, ahora el reto que nos va a poner, se nos pone en Europa, es decir, bueno, regañamos a Putin porque hay que ver cómo es y qué modales tiene, o defendemos los principios y los valores europeos que también son Europa, porque Europa no es un territorio, no es una raya en el suelo, sino que son unos valores, unos principios, que es a los que está atacando Putin. Entonces, ¿eso nos interesa y nos vamos a defender? ¿O lo dejamos correr porque lo que queremos es disfrutar de la paz y tal? Y esto también es un poco lo que ha ocurrido pues, en el País Vasco, ¿no? Yo ahora comentaba el otro día un excelente, as usual, artículo de Rogelio sobre Belfast, sobre esta película de Kenneth Branagh. Pero yo la película de Branagh no la he visto y aparte de eso no me atrevería a hablar de Irlanda delante de Rogelio. Pero sí, a él hacía en un momento una alusión a Maisabel, la película esta tan laureada, etcétera, etcétera. Yo creo que, en cierto sentido, en los dos casos es lo mismo. Son dos películas de excelente factura cinematográfica, por lo menos yo me parece que Maisabel es una película de muy buena factura cinematográfica, con unas interpretaciones espléndidas, o sea, realmente son interpretaciones estupendas, pero con una trampa ideológica fundamental. Y la trampa ideológica es que, claro, el terrorismo es lo suficientemente alarmante, lo suficientemente repulsivo, etcétera, etcétera, como para hacernos olvidar que proviene de algo, proviene de una ideología. Es decir, no es los terroristas no son simplemente psicópatas. Hay psicópatas, evidentemente, entre los terroristas, eso sí, pero vamos, no es un fenómeno como el de Jack el Destripador, no es un fenómeno de psicópatas, no, es una prolongación de una ideología y de unas ideas que se defienden así y que una vez que se han asentado lo suficiente de esa manera, pues a veces se prolongan de otras. Pero la criminogenia, el nacimiento de lo criminal está en las ideas, no en el criminal. El criminal normalmente hace lo que le mandan, pero las ideas son las que hacen que alguien mande eso. Entonces, claro, tú ves una película de Maisabel que efectivamente, humanamente, tiene muy, muy buenos detalles y está muy bien hecha y todo eso, que no digo nada, pero claro, falta el hecho del motivo de todo aquello. Porque claro, ni los asesinos de ETA podían ser más brutos o menos, pero no actuaban así porque, en fin, tenían ese arrebato de ese momento, sino porque habían sido formados en una ideología determinada. Desde la escuela, desde sus familias, porque muchas veces nos quejamos de la escolarización tendenciosa que puede haber en algunas icastolas, etcétera, pero claro, pensemos que la mayor parte de la transmisión del nacionalismo viene por parte de la familia. Esto lo digo para estos que dicen que los que tienen que transmitir los valores son los padres.
y que la escuela no tiene que transmitir valores, sino que tiene que preguntar a los padres, que se apliquen esto. En el País Vasco son los padres los que transmiten los valores y gracias a eso se perpetúa el fanatismo. Lo digo para que recuerden un poco algunos de los que dicen alegremente que solo los padres pueden transmitir valores. Bueno, entonces lo que pasa en Maisabel es eso, es que efectivamente hay un drama humano, naturalmente, y personas que efectivamente sufren el desgarramiento de haber cometido delitos. Bueno, yo he sido profesor de Tarras, vamos, y lo he tenido en mi clase y he hablado mucho con ellos, o sea, no... Humanamente, por supuesto, que son personas, como todos los seres humanos, pues son personas con sus contradicciones, con sus arrepentimientos, pero claro, lo que hay que entender es el mecanismo que lleva eso. El mecanismo que lleva a eso y que eso en la película está como deshuesada. O sea, se ha quitado el hueso que es el separatismo nacionalista. Ese es el hueso de ETA. Y claro, ETA ha sido vencida en su cuestión militar, etcétera, porque, bueno, pues no eran suficientes para vencer a un Estado, pero el hueso de ETA era su ideología, y su ideología está ahora, vamos, no digo que sana, rozagante, y en el País Vasco más todavía. Entonces yo creo que esto es un poco a lo que habría que llamar, porque claro, todavía seguimos, no hay más que ver el éxito de películas como Maisabel. El éxito, todo el mundo llorando, todo el mundo revolcándose por el suelo de pena. Bueno, claro, esto revela la cantidad de idiotas que quedan todavía en este país. Pero, claro, es que a mí me parece muy bien que alguien aplauda el arte, la película y la interpretación y tal. Pero claro, que no digan que eso es una versión de lo que ha ocurrido. Porque eso es convertir en un asunto personal, pasional, como una de las series estas de televisión, de que son el amante, el marido, el otro, no sé qué, el asesinato, convertir lo que es un problema político en un problema pasional, que al final todo el mundo llora y todo el mundo se reconcilia y no sé qué. A mí me parece muy grave que esto no se resalte más y que si alguien lo resalta, bueno, te creas fama de resentido y en fin, eres lo peorcito que hay. No sé, yo creo, a ver, Rogelio, que sabe más de estas cosas. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a la Fundación por invitarme a formar parte de este diálogo con Bieito y con Fernando. La verdad que estoy muy agradecido a la Fundación, a Carlos, a María, a Íñigo, por poder compartir este tiempo con ambos, con Bieito y con Fernando, porque es cierto que, como decía ahora mismo Fernando, hay unos determinados consensos que creo que son unos consensos aplacadores sobre lo que se tiene que hablar en el postterrorismo, y precisamente lo que destaca Fernando se margina. Yo creo que estamos en un proceso de limpieza del nacionalismo, pero no de blanqueamiento, como se suele decir, de Bildu, del brazo político de ETA, no. Yo creo que hay que ir más allá. A lo que estamos asistiendo es a un proceso de blanqueamiento del nacionalismo en su conjunto. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco lo que está consiguiendo con la aquiescencia de los partidos democráticos es llevar el traje a la tintorería. Es decir, lo que quiere es quitarse las manchas de sangre. A lo largo de estos 40 años de terrorismo, el PNV ha compartido los mismos fines que la organización terrorista. No ha deslegitimado el terrorismo de ETA porque en cambio se ha dedicado a la deslegitimación del sistema democrático, y la deslegitimación del sistema democrático es vaso comunicante junto con la legitimación de la violencia, que es el discurso utilizado por la organización terrorista para justificar su campaña terrorista. El PNV se ha opuesto a las medidas antiterroristas coactivas más eficaces por parte de los partidos democráticos, fundamentalmente el Partido Popular. Es decir, el PNV tiene una responsabilidad enorme en el terrorismo de ETA y en las consecuencias, y por eso es por lo que es muy importante colocar el foco en el Partido Nacionalista Vasco. Creo que el encuadre de esta sesión, nacionalismo y terrorismo, es muy acertado, pero creo que hay que abrir el foco y no hay que situarlo exclusivamente, como se hace de manera predominante, en el brazo político de la organización terrorista. Yo creo que nos quedamos mirando al dedo en vez de a la luna. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco, insisto, está en un proceso de blanqueamiento
llevar ese traje a la tintorería para que no queden esas manchas de sangre que le han ensuciado en determinados momentos. Y como parte central de esa estrategia de blanqueamiento del Partido Nacionalista Vasco, insisto, se habla mucho del blanqueamiento de Bildu, pero creo que es engañoso colocar el foco en Bildu perdiendo de vista al Partido Nacionalista Vasco. Como parte central de esa estrategia se encuentra la desideologización, es decir, se está materializando todo aquello que grandes referentes habían ya premonizado. Como bien decía Vieito, Fernando es un referente y es bueno, pues, un orgullo como ciudadano, como español, al que hay que expresarle constantemente gratitud por su ejemplo intelectual y su ejemplo cívico. Y junto a él ha habido otros intelectuales cívicos, algunos que han fallecido el año pasado, como Joseba Arregui, Miquel Azurmendi y algún otro que todavía está entre nosotros, Aurelio Arteta, que habían premonizado ya este escenario. Todos ellos habían coincidido en decir, como Aurelio Arteta destacó, que a quién le convenía esa cómoda pero falsa creencia de que el único problema estaba en los muertos, en matar, y no en la ideología que había justificado y motivado esos muertos y esos asesinatos. Miquel Azurmendi también señaló que nunca el PNV tuvo la decencia moral y la decencia política de decir que sus fines se estaban persiguiendo a través del asesinato, y por lo tanto nunca tuvo la decencia de renunciar a esos fines contaminados. Joseba Arregui señaló también que el significado político de las víctimas, esa ideología detrás del asesinato y el hecho de que lo que se pretendía con el asesinato era deslegitimar el sistema democrático, la Constitución y el Estatuto, ese significado político es fundamental. Y Joseba recordaba también algo que creo es pertinente también en esa dinámica que tenemos de distorsionar colocando el foco donde no debemos. Está muy bien que las víctimas del terrorismo tengan presencia y den su testimonio, pero ojo, porque las víctimas, el recuerdo de las víctimas puede conducir a injusticias si lo que se hace con ese testimonio de las víctimas es invisibilizarlas. Y me explico, explico lo que quiero decir en la línea de tanto Aurelio Arteta como Miquel Azurmendi como Joseba Arregui, que subrayaban la importancia de este significado político de las víctimas. Es decir, en la línea de lo que decía Fernando, escuchamos a muchísimas víctimas hoy dar su testimonio. Cuando escuchamos ese testimonio muchas veces no podríamos distinguirlo del de una víctima de tráfico. ¿Por qué? Porque está desideologizado, porque hablan de su dolor, que es inmenso, de su sufrimiento, que es inmenso, y por supuesto requieren solidaridad, requieren empatía. Pero es que estas víctimas del terrorismo nacionalista de ETA no son víctimas de tráfico, son víctimas de una organización terrorista que las asesinó precisamente porque al asesinarlas se adelantaba el objetivo que pretendía conseguir, que era la destrucción de la Constitución y del Estatuto. Ahí está su significado político. Y lo que ocurre es que con esa desideologización, por eso tenemos películas como Maisabel, empezamos a hablar, o hablamos ya casi exclusivamente de sentimientos, pero no de justicia. Y eso encaja perfectamente en la estrategia de blanqueamiento del Partido Nacionalista Vasco. Para concluir esta intervención introductoria, concluyo con dos ejemplos de esa estrategia del blanqueamiento del Partido Nacionalista Vasco a la que se prestan, en muchos casos, víctimas del terrorismo y partidos democráticos. Y es desgraciado, ¿no? Recuerdo también hace años como Fernando decía que desgraciadamente los partidos constitucionalistas en el País Vasco a partir de un determinado momento que coincide con la salida de María San Gil del Partido Popular y con una deriva del Partido Socialista de Euskadi muy considerable, como decía Fernando, los partidos constitucionalistas acaban aceptando las mismas recetas que el nacionalismo, pero en raciones de menú infantil. De nuevo, es muy complicado, claro que lo es, ir contracorriente en una sociedad en la que el nacionalismo ha impuesto su hegemonía, lo que el profesor Antonio Lorza ha denominado totalismo, es decir, la hegemonía política, la hegemonía cultural, la hegemonía social. Es muy complicado, pero a través de esas constantes renuncias estamos donde estamos.
y vamos a peor como no pongamos pie en pared. Concluyo, como decía, con 2 ejemplos de esa estrategia que han sido aplaudidos. Por muchísimos actores. Partido Nacionalista Vasco, 17 de diciembre, portada del diario El Correo, 3 páginas en su interior. Previamente había habido ya, en semanas anteriores, el anuncio. Gran fotografía del Partido Nacional, de los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco con el Endacari Urkullu, porque presentaban lo que denominan como cuadernos de la memoria. ¿Qué son estos cuadernos de la memoria? Pues son unos recortes, unos corta y pega, literalmente, porque no contienen ninguna información, que han puesto como los cuadernitos de los niños, con recortes de prensa, con información sobre víctimas de ETA cuyo asesinato no ha sido resuelto. Y se lo entregan a las víctimas. Ahí estaba la VT, que ha recibido dinero para llevar a cabo este tipo de trabajo. La misma VT que luego critica al gobierno vasco por la política frente a los presos. Y ese acto aplaudido por todos los actores, porque demostraba, según estos partidos constitucionalistas y algunos sectores de víctimas, demostraba que el Partido Nacionalista Vasco por fin estaba siendo solidario con las víctimas. ¿Qué suponía? ¿Hay en esos recortes, en esos corta y pega, alguna alusión a la ideología nacionalista? Ni uno solo, ni uno solo. Como tampoco lo hay en otro informe presentado, y este es el segundo ejemplo, hace unas semanas, un informe elaborado por la Universidad de Deusto, en el que también grandes titulares, una gran cobertura, un gran acto de comunicación política, como el primero, en el que solamente vemos el dedo, no vemos la luna, ¿no? La solidaridad del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues otro informe en el que el Partido Nacionalista Vasco concluye que las fuerzas y cuerpos de seguridad sufrieron aislamiento. Gran descubrimiento. Hombre, dime algo que no sepa, ¿no? Y cuando lees el exhaustivo informe, también generosamente subvencionado de la Universidad de Deusto, no te encuentras ni una sola alusión a la ideología nacionalista, causa de esa exclusión social y política durante 40 años de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ni una sola alusión a ese motivo de la exclusión moral, utilizando los términos de Susan Opotov, que se ha llevado a cabo una exclusión moral y política de ciudadanos no nacionalistas durante 40 años con la coacción de la violencia terrorista. Y el Partido Nacionalista Vasco lo ha tolerado, lo ha consentido. Pues ahora aplaudimos al Partido Nacionalista Vasco porque reconoce lo obvio, reconoce lo obvio, que el sol sale cada mañana y hay que aplaudirle, pero no hay ni una sola mención a esa ideología responsable, a esa ideología nacionalista responsable de ese aislamiento. Bueno, pues corto ya el rollo aquí, simplemente quería subrayar que en la línea de lo que plantea Fernando, por eso hay ese tipo de películas, porque nos van a hacer sentir cómodos, hay que pasar página ya, ¿no? Hablemos de sentimientos, hablemos de emociones, no hablemos de justicia y sobre todo desideologicemos. Una última referencia, y ahora sí que prometo, pero es que si no, luego se me va a olvidar y así ya acabo de lanzar otra idea para poder comentarla. La Fundación Buesa y el Memorial de Víctimas acaban de lanzar unos vídeos. Los pueden ver ustedes, los podéis ver, están en sus páginas web, sobre el terrorismo en España, sobre la deslegitimación del terrorismo. No busquen referencias a la Constitución, al Estatuto, a la ideología nacionalista. Se va a deslegitimar, según ellos, el terrorismo nacionalista, ignorando el elefante en la habitación, ¿no? Y a los niños se les va a dar eso, porque ahora como estamos en que hay que tratar a los niños como si fueran minusválidos mentales, con perdón, bueno, pues es revelador porque esta política de blanqueamiento cuenta con la aquiescencia de los partidos democráticos que se ven incapaces, desgraciadamente, para articular todo lo que hay que hacer. Y las instituciones subvencionadas, en el caso del gobierno vasco, el Instituto Gógora de la Memoria y algún otro, pero en el caso del gobierno español, el Memorial, lo que están haciendo es precisamente hablar de sentimientos, mostrar a muchísimas víctimas con su dolor para que nos sintamos muy compungidos, pero están ocultando la ideología, están desdibujando el vínculo entre ETA y el Partido Nacionalista Vasco. Hay un libro de reciente aparición de Antonio Elorza titulado La invención del nacionalismo vasco que subraya esta cuestión muchísimo.
cómo el Memorial de Víctimas del Terrorismo, financiado por el gobierno español, lo que está haciendo es desdibujar ese vínculo del PNV con ETA, para que las culpas solamente recaigan en la organización terrorista, pero no en el actor que fue fundamental para que la organización terrorista perviviera durante 40 años. Bueno, perdón si me he excedido. No, todo lo contrario. Da gusto escucharos a los dos, por eso, y además para eso estamos aquí, para escuchar a los dos. No, yo quería plantearos, después, a raíz de la intervención de Rogelio, del blanqueamiento del PNV y de la fuerza que ha demostrado el PNV, vamos, el nacionalismo en general en este país. Yo mirando los datos de la segunda legislatura, que va en el año 96 al 99, los nacionalistas en el Congreso de los Diputados representaban el 9%. Hoy representan un poquito más, pero no mucho más. Entonces yo lo que quiero preguntaros es ¿por qué una ideología como el nacionalismo en España, siendo minoritaria, ha logrado los objetivos que ha logrado? Hombre, ¿por qué? Supongo que hay muchos porqués, ¿no? O sea, hay muchos porqués. Yo quería hacer una precisión sobre la expresión que se utiliza constantemente de blanqueamiento, que el PNV o películas determinadas tal quieran blanquear ETA. Blanquear ETA, pero no quiere decir que quieran quitarle peso a los crímenes. O sea, no, la gente del PNV no dice que le parecen bien los crímenes ni que no fue para tanto y que un muerto de vez en cuando pues no pasa nada y tal y tal. No, o sea, no es ese tipo de blanqueamiento. El blanqueamiento es quitarle la motivación al crimen. Porque claro, la motivación es lo que dura. Ya el crimen no dura. O sea, como dicen, se ha acabado ETA. Sí, o sea, se ha acabado ETA el crimen, pero la motivación del crimen continúa igual. Ese es el asunto. O sea, si tú le preguntas a alguien así en la escuela de qué va el Otelo de Shakespeare, Otelo de Shakespeare no va de crímenes de hombres contra mujeres, va de los celos. Entonces, esa es la idea de Shakespeare con la obra. Entonces, no se trata simplemente de decir que esté muy mal que los hombres maltraten o, digamos, ya maten a una mujer, evidente. Entonces, claro, si eso es lo que van a explicar en la escuela, ¿estaba mal matar a los convecinos? Bueno, sí, en fin, mejor es eso que decirles que estaba bien, pero de todas maneras, claro, no va el asunto de eso. El asunto va de que no está bien dar a la gente motivos que le lleven a pensar que hay que matar a sus vecinos. Eso es lo peor de todo. Que luego lo maten es el último paso, pero lo peor es empezar a meterles en la cabeza ideas que pueden justificar que haya que matar al vecino. Entonces, claro, eso es lo que con el triunfo del nacionalismo, el nacionalismo, pues hoy te dicen, el nacionalismo es democrático. Bueno, vamos a ver, es democrático en el sentido de que los nacionalistas no llevan pistola, no atacan a los demás, no prohíben cosas, pero no todo, ¿no? Pero el asunto es que la ideología no es democrática. La democracia no consiste en que sea la tierra y la sangre lo que nos dé la ciudadanía. La ciudadanía no es eso. La ciudadanía no es lo que describen los nacionalistas. Ni los nacionalistas vascos, ni los nacionalistas españoles, ni ninguno. El nacionalismo no es precisamente el que desvirtúa lo que es la ciudadanía. Y la desvirtúa hasta tal punto que termina en algunos casos por llegar al crimen. Ese es el problema. Entonces, claro, ha triunfado. Hombre, claro que ha triunfado en cierta forma porque de alguna manera la ideología nacionalista, es decir, el que hay que buscar ancestros y la sangre y tal y cual, está funcionando. Y todavía hay partidos políticos, y no precisamente de la izquierda nacionalista, que sostienen que para ser ciudadano español hay que tener no sé qué ancestros y conocer no sé qué leyendas históricas y tal y cual. Todo eso va en contra de la ciudadanía. Eso es lo que ha hecho triunfar al nacionalismo. Y lo ha hecho triunfar incluso entre sus enemigos, porque hay algunos enemigos irreductibles del nacionalismo vasco y del nacionalismo catalán que tienen la misma ideología respecto a España que los nacionalistas. Ese es el problema. Y ese es el verdadero triunfo del nacionalismo. Claro, la soledad de los que hemos defendido la ciudadanía de libres e iguales, que el problema de la ciudadanía es el futuro y no el pasado, que a un ciudadano no se le pregunta de dónde viene si nos quiere acompañar con unas leyes determinadas hacia el futuro. Si eso no se acepta así, entonces somos nacionalistas y han triunfado los nacionalistas, y los más brutos de los nacionalistas, además.
Le escuchaba a Fernando muchas veces repetir que en España no hay un problema de territorialidad, hay un problema de ciudadanía. Y nos hemos hecho trampas al solitario porque hemos pensado que había un problema de territorialidad cuando el problema, como Fernando subraya constantemente, es de ciudadanía, de que no es posible por la violencia terrorista que todos los ciudadanos sean libres e iguales. Además, el nacionalismo ha conseguido imponer, como decía, esa hegemonía política y cultural y social, y como resultado de esa hegemonía política y cultural e ideológica es aceptable algo que debería ser inaceptable, el hecho de que necesariamente unos objetivos nacionalistas como los que persigue el Partido Nacionalista Vasco están contaminados por la violencia y debería renunciarse. Cuando se plantea algo así, bueno, te topas con planteamientos. Utilizo un ejemplo como el de Eduardo Madina. Hace una semana le entrevistaban en el diario El País y él se identificaba como socialista, con unos antecedentes también en su familia de nacionalismo moderado, pero no independentista. Y ese mismo día, en una entrevista en la cadena SER, se permitía el lujo muy indignado de pedir un cordón sanitario, expresión infame que utilizan muchos medios de comunicación sin las comillas, para un partido constitucional en nuestro entorno, ¿no? Entonces, y es una persona que se identifica y que se asocia, porque es un formador de opinión, con una persona enormemente respetable, enormemente tolerante, que sin embargo muestra actitudes tremendamente intolerantes y que no reconoce la injusticia del terreno de juego en el que el nacionalismo está imponiendo sus ideas y que no comprende o no quieren comprender que ese nacionalismo moderado pero no independentista está igualmente manchado por la violencia de inocentes, por la violencia de ciudadanos que han sido asesinados para debilitar la Constitución y para debilitar el Estatuto. Y de nuevo, es que son vasos comunicantes. ¿Cuántas veces ha asistido el Partido Nacionalista Vasco a las conmemoraciones con objeto de la Constitución, con un simbolismo enorme? Nunca, jamás. No aprovecha la ocasión para deslegitimar. Cuanta más deslegitimación de la Constitución y del Estatuto, por lo tanto, mayor legitimidad de una organización terrorista que pretende acabar con esos símbolos, esos pilares en nuestra democracia, ¿no? Entonces, desgraciadamente han conseguido, porque como decía, el constitucionalismo se ha desarmado voluntariamente, desgraciadamente, se ha conformado con que ETA dejara de matar, que es sin duda un logro muy significativo, pero el verdadero homenaje a las víctimas del terrorismo sería precisamente reivindicar su significado político. Utilizar como bandera esas reivindicaciones, la Constitución y el Estatuto, y un cambio de régimen nacionalista, ¿no? Para que pudiera empezarse a llevar a cabo un proceso, ahora que se está utilizando este término tanto estos días, la desnazificación, pues la desnacionalización. Hay un libro excelente de Ian Buruma, El precio de la culpa, sobre cómo Alemania y Japón se enfrentaron a su pasado tras la guerra, y es muy interesante porque en el caso de Alemania sí que hay una asunción de la culpa y hay un proceso de desnazificación. Hasta hoy, en el sentido de que es fundamental subrayar la ideología racista, xenófoba, que motivó, como decía Fernando, los asesinatos en Alemania. No tenemos parangón en el caso del País Vasco. En el caso de Japón es diferente. No hay esa asunción de culpa y de responsabilidad. Sin embargo, en el caso de Alemania la hay. No hay un parangón en el caso del País Vasco. No les hemos obligado. El constitucionalismo ha renunciado a una tarea tan importante. Insisto, no minimizo, no quiero subestimar la complejidad de esa tarea. Muchísimo, es enorme. Pero es que cuanto más la demoremos, más complicada va a ser. Un momento, Rogelio, vamos abundando en lo que dices. Ha habido una serie de gente que de alguna manera sí lo ha visto así, que son los etarras tipo Miquel Azurmendi, tipo Iñaki Viar, tipo Teo Uriarte, Mario Naindía, etc. O sea que sí ha habido, cuando dicen, bueno, es que Otegi ya ha renunciado a su nombre de paz. No, no. Es que hubo gente que fue tan de ETA o más de ETA como que Otegi
y que cuando renunciaron no simplemente dijeron que ya no pensaban matar a nadie y que estaban muy arrepentidos de haber matado a la gente, se convirtieron en fervientes defensores de la Constitución, de la democracia, de los valores ciudadanos, etc. Algunas de las mejores cosas que se han escrito sobre eso, pues ha escrito Teo Uriarte o Miquel o tal. O sea, es decir, que no era simplemente que dijeran que ellos ya no formaban parte de la banda. Ellos dejaron formar parte de la banda en cuanto que abandonaron las armas y en cuanto abandonaron la ideología. Y además nunca olvidaron que esa ideología era la causa. Y no hay más que ver la película esa de Traidores, ¿no? Que hizo John Viar, el hijo de Iñaki, para que se les vea oyendo. Es decir, Iñaki Viar a su hijo le dijo, no es que fuéramos, es que en aquella época estaba contextualizado. No, o sea, éramos criminales porque estábamos equivocados profundamente respecto a lo que había que hacer con la democracia y con el país, ¿no? Yo creo que en ese sentido, la última película de Iñaki Arteta, ese de Bajo el Silencio, es la más significativa de todas. O sea, eso seguro que no ha alcanzado ni mucho menos el relumbrón de Maisabel o no sé qué. Pero sin embargo, esa es la película que revela lo que ha pasado. Esa. O sea, porque ya no habla de los crímenes del pasado. A mí es verdad que, en fin, pues a todos, cuando vemos que nada más cogen la Consejería de Prisiones, el gobierno vasco, lo primero que hace es soltar a 8 etarras, pues claro, todo el mundo, pero ¿qué esperábamos? Claro, ya sabemos que eso es lo que van a hacer. Pero a mí, el etarra que ha cumplido 22 años y todavía quedan 40 y ya lo han soltado, eso tampoco es lo que más me preocupa. No me preocupa esos etarras que después de todo ya están desactivados. Ya no, esos ya seguro que no se van a poner a funcionar, creo yo. Pero es que están los otros que todavía siguen, los que no han pasado por la cárcel, los que no han renunciado a nada. O sea, el otro por lo menos ha pasado 24 años en la cárcel, que no veis, no es una broma. Todos los que hemos estado en la cárcel bastante menos sabemos que no es una broma. No. Pero es que el verdadero problema son los que no han pagado ni un día por el asunto. Vamos, los que no saben siquiera que tienen ninguna culpa en el asunto. Ese es el verdadero problema. Entonces, claro, yo creo que la película esta de Bajo el Silencio, que, vamos, recomiendo fervientemente, es la que te habla de cómo hoy mismo, gente que te dice que, hombre, que ellos... Llamar terroristas al señor que mata a uno, claro, también es una exageración, ¿no? Terrorista. Bueno, ¿cómo quiere usted llamarle a un señor que le pega un tiro en la nuca a su vecino? Entonces, eso está, pero son ahora, es un señor que sabe que es un director de Icastola. O sea, ese es un director de Icastola. Entonces, ¿qué puede usted esperar de unas Icastolas que tiene un director como ese? O no digamos el inefable párroco este que aparece también, que eso ya, pues, en fin... No me quiero meter en cuestiones religiosas, pero vamos, ahí está. Entonces, claro, ese es el verdadero problema. Pero el verdadero problema no es lo que pasó, es lo que está pasando ahora y lo que va a pasar mañana. Porque ahora hay una reforma, es que se está haciendo una reforma del estatuto. Y la reforma del estatuto tiene un apartado dedicado especialmente a la educación. Y claro, empezando porque se defiende una inmersión lingüística a la catalana y siguiendo por todo lo demás que ustedes quieran imaginar, eso es la reforma que se va a hacer de acuerdo entre el PNV y Bildu. Porque en la ideología están de acuerdo. Y como ya Bildu no defiende que haya que matar a nadie, pues ya están todos de acuerdo. Claro, ya entonces se entiende mucho mejor, por supuesto, Arzayus o... Bueno, ya el pobre Arzayus no... Cuyo, lo que sea, se entiende mejor con Otegi y conmigo, claro, eso es evidente. Sí, claro, es que es así, o sea, ¿qué le vamos a hacer? O sea, ya puestos a que no matamos, pues entonces yo prefiero a este señor que piensa lo que yo pienso. En fin. Sí, la película de Iñaki Arteta y de John Viar, las dos, creo que son un complemento excelente porque la de Iñaki muestra clarísimamente de una manera muy directa la ceguera moral. La ceguera moral de esos, no solamente de esos antiguos miembros de la organización terrorista, entre los que se encuentran profesores individuos que hoy son profesores de la UPV que legitiman la violencia terrorista, sino, como decía Fernando, muchos otros. Y ahí se aprecia muy bien esa ceguera moral. No solamente de ellos, sino de una parte de la sociedad muy significativa. Y en la película de John Viar hay un contraste excelente porque aparecen las personas que ha mencionado
dicho Fernando, que muestran su herida moral. Es decir, frente a la ceguera moral de los antiguos miembros de ETA que siguen justificando la perversidad del asesinato, nos encontramos a personas, a seres humanos que han sido capaces de sentir esa herida moral, como son Iñaki Biar, Mikel Azurmendi, que llegan al convencimiento, además muy pronto, de lo terrible que es el asesinato y de lo que supone formar parte de una organización terrorista. Y por eso desarrollan, ¿no?, pues lo que se puede denominar como herida moral. Y la muestran sin pudor y es muy enriquecedor, porque en concreto los testimonios de Iñaki Biar y de Mikel son particularmente ricos en esa deslegitimación de la ideología nacionalista y de los motivos que llevaron al asesinato. Por lo tanto, las dos creo que son muy interesantes porque son un complemento y son como un espejo frente a la herida moral de unos, la ceguera moral de otros. Y de esa manera lo que se consigue con esa ceguera moral, que es la que desgraciadamente hoy impera en la sociedad vasca, lo que estamos consiguiendo es, y cito aquí a Fernando García de Cortázar, que en una entrevista hace unos meses decía que al nacionalismo no se le ha pasado por el tribunal de la historia. Y creo que es cierto, al nacionalismo vasco no se le ha pasado por el tribunal de la historia y le estamos eximiendo de su responsabilidad. Eximimos al brazo político de ETA de su culpa, porque les eximimos cuando se les legalizó de manera fraudulenta y se les normalizó en el sistema democrático. El contraargumento de los Rubalcaba de la vida sería: ¿pero qué vas a hacer? El Tribunal Constitucional los legalizó, cuando todos sabemos que les legalizó de una manera fraudulenta en contra de su propia jurisprudencia. Pero es que incluso una vez legalizados de manera fraudulenta, es que los partidos constitucionales tenían la obligación de haber hecho, bueno, todo esto que ahora escuchamos, ¿verdad?, el dichoso cordón sanitario, insisto, sin las comillas, que es particularmente pernicioso que medios de comunicación, no solamente formadores de opinión, hablen de un cordón sanitario. Es decir, eso significa que es una medida higiénica, ¿no? Es decir, sin las comillas, ¿no? Bueno, pues nada de eso se planteó cuando Bildu estaba dentro de las instituciones, porque había una creencia generalizada entre los partidos democráticos de que era muy complicado. De nuevo, lo que decía Fernando, bueno, pues el que era incómodo era Fernando, no era Otegi. Si Otegi estaba en las instituciones, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? A ver cómo conseguimos que Fernando pase menos tiempo en San Sebastián. Pero Otegi ya está dentro. Entonces, bueno. No, a mí me gustaría abordar, no sé cuánto tiempo tenemos todavía. Pues yo por mí, pues que continuar hasta que queráis. Me está pareciendo interesantísimo. Claro, sí, a mí también. No, pero que también hable un poco la gente, ¿no? Claro, o sea, que la gente que intervenga, ¿no? Porque... No, por eso, yo quería hacer cuando sí, sea, yo os cuento una anécdota que me ocurrió a mí y os planteo una última cuestión a vosotros dos para que intervengan todos vosotros. Yo en una ocasión, en un programa de la COPE que dirigía entonces Ernesto Sainz de Buruaga, se planteaba quién podía ser el relevo a Rubalcaba en el Partido Socialista. Y se hablaba de Madina y de Pedro Sánchez se hablaba remotamente, ¿no? Y efectivamente yo me atreví a decir que Madina, que yo el inconveniente mayor que le encontraba a Madina es que era una persona que estaba mucho más próxima al mundo nacionalista, incluido el mundo nacionalista de lo que es Batasuna o Sortu, como se le quiera denominar, que ante lo que es un partido constitucional como el Partido Popular, y que se necesitaba al frente del Partido Socialista alguien que tuviese la capacidad de tender más puentes hacia lo que es la otra parte de la sociedad y hacia, bueno, me armaron hasta el punto de que me amenazaron que me iban que iban a presentar una querella contra mí por ser víctima del terrorismo, que qué barbaridad había dicho yo. Bueno, pues tuve la preocupación de documentarme, de buscar, y efectivamente la hemeroteca deja a Madina muy mal, porque le llama asesino a Aznar, en fin, tiene una serie de intervenciones de una violencia verbal hacia el Partido Popular y hacia lo que no representaba en aquel momento todo el ala
de la izquierda nacionalista vasca que respaldaba al terrorismo, que me quedé muy tranquilo si tuviese que ir a un juzgado. Nunca llegó a presentar, pero tengo que decir que, en fin, yo lo llamé aquella misma tarde porque Elena Valenciano me llamó, está sufriendo mucho, llámalo, pues lo está pasando muy mal. Después lo llamé, le pedí disculpas si le parecía mal. Me dijo, no, hoy especialmente me duele la pierna y tal, que yo lo entiendo, el sufrimiento, entiendo todo eso y mucho más, pero evidentemente coincido contigo. Pero eso me sirve para plantearos una cosa, me sirve contigo para decir que Madina y una parte del PSOE. El problema es que, salvo rarísimas excepciones en la política española, y este es un acto excepcional, no se celebra, es decir, hablar de lo que estamos hablando hoy, decir las cosas que estáis diciendo hoy, al resto de la sociedad española no les interesa. Porque, es decir... ¿A quién se lo vas a contar? Pero, claro, pero eso es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que, hombre, es un torrente de racionalidad todo lo que se está diciendo aquí. Entonces, yo creo que tampoco nos podemos resignar, porque yo creo que uno de los grandes errores de una parte de la sociedad es que nos hemos resignado y hemos aceptado paradigmas falsos en los cuales se le ha presentado al resto de España que el nacionalismo vasco, que el nacionalismo catalán, que el PNV de una época, que la convergencia de Pujol, que eran los grandes demócratas que nos iban a ayudar a democratizar este país. Y fue exactamente todo lo contrario. Entonces, me gustaría una última reflexión para después que participéis todos vosotros, ya no se puede, estamos en familia, no puedo hablar del público, ¿no? ¿Qué pecado tienen los grandes partidos PSOE y PP en toda esta situación? ¿Y qué se puede hacer, sobre todo? ¿Por qué nos vamos a tener que resignar? Bueno, porque hay que cambiar, claro, habría que cambiar. Yo el otro día estaba viendo la televisión hace unos meses, pico, no sé, bueno, con unos amigos, y entonces salieron en un momento en esa escena en que cuando llegaba la votación de los presupuestos, entonces Bolaños apostrofaba a los de Bildu y tal, y dice, pues muy bien, pues ahora vais a votar con la derecha. Entonces yo me eché a reír y todos me miraron, ¿y por qué te ríes? Era la reforma laboral. ¿Eh? ¿No? Era la reforma laboral. Era la reforma laboral. Entonces, claro, yo me eché a reír, porque claro, me parecía el colmo de lo gracioso que un señor que está apoyándose en Bildu reproche a Bildu que es que va a parecerse a la derecha. Y dice, hombre, ¿qué más quisiéramos? Claro, pero nadie le encontró la gracia. O sea, la gente lo oyó y le pareció normal. O sea, le pareció normal que es como, claro, es como si me recordaba el chiste aquel de Gila, que había un señor apuñalando a otro y alguien le decía, hombre, no le apuñale usted más. Y dice, pues que deje de llamarme asesino, ¿no? Bueno, pues esto es igual, claro. O sea, no, este señor ahora va a parecer, lo peor que es, no es que haya apoyado a Bildu, el terrorismo, no, lo peor es que va a parecer de derechas. O sea, imagínate tú, qué horror. Entonces, pero eso es una forma de pensar normal. Era la gente que estaba conmigo, las personas que, por supuesto, no eran nacionalistas, no apoyaban el terrorismo y tal, pero claro, puestos a elegir y efectivamente parecer de derechas, pues era un peligro enorme. ¿No? Pues desgraciadamente mucha responsabilidad porque han ejercido funciones de gobierno. Insisto, no es sencillo, claro que no es sencillo, son muchas variables las que intervienen y es lógico que se hayan intentado diferentes fórmulas, pero cuando se veía que determinadas fórmulas no funcionaba, pues lo razonable hubiese sido empezar a cambiar, ¿no? Y sobre todo no debilitar las posiciones, es decir, hay un momento en el que el Partido Popular en el País Vasco, después de la salida de María, empieza, además eso, con el apoyo del grupo Vocento con el diario El Correo, que es un elemento fundamental, articulador social y político en el País Vasco, empiezan con esta batalla de el viaje al centro. Y empiezan a viajar al centro y viaja al centro y viaja al centro, como estamos ahora, seguimos viajando al centro. Nunca van a llegar al centro porque quien define el centro es la izquierda.
Entonces hay una pereza intelectual muy grande y se aceptan esos parámetros y esos moldes, ¿no? Entonces llegabas a la paradoja. Había un periodista que era un fenómeno, no sé dónde está ahora, pero le tenían que haber dado el Pulitzer, se llamaba José María Reviriego, que era el que cubría la información del PP. Y cuando el PP estalla ya, el bajón es impresionante de votos, el titular de Reviriego era que el PP baja en votos, no se podía ocultar, pero aumenta su proyección. Entonces era el milagro de los peces y los panes. Pero bueno, pues siguieron y persistieron, ¿no? Es una pena porque además luego nos hemos encontrado, los escenarios van cambiando. Cuando Bildu entra de la manera que ha entrado en las instituciones, como decía, todavía había manera de reaccionar. Es decir, no se trataba de aceptar ese fraude. Evidentemente no puedes inmolarte delante del Constitucional, pero hay fórmulas. En Alemania los partidos constitucionalistas votaron una reforma de la Constitución para que un partido definido como constitucional pero antidemócrata, el Partido Nacional Socialista Alemán, se le prohibiera la financiación. Es decir, se acuerda reformar la Constitución para impedir la financiación a un partido considerado constitucional pero antidemocrático. Bueno, es un ejemplo, y que no me venga ahora diciendo, seguro que hay alguno por ahí pensando, no aquí, pero que la Constitución española no es militante. Bueno, pues hay discusiones sobre si la Constitución española es verdaderamente militante o no lo es. Y desde luego sí que permitiría medidas de ese calado. Luego, la Constitución que no sea militante, pero nosotros sí. Claro, eso es. Entonces, es decir, una Constitución no se inmola, no se suicida, ¿no? Y por último, en esta dimensión de la responsabilidad de los partidos constitucionales, además, como decía, hemos ido quemando etapas, ¿no? Y no hemos ido reaccionando y cambiando cuando veíamos que no estaban funcionando determinadas fórmulas que se estaban aplicando, ¿no? Ya nos encontramos con el canibalismo en la derecha. Entonces es una tragedia porque tenemos por un lado a un partido socialista que evidentemente es el primer interesado en el blanqueamiento, en eximir de responsabilidades políticas, no solo penales, al brazo político de ETA. Lógicamente se sostienen en el gobierno, pero es que luego nos encontramos con que quienes podrían ser alternativa al Partido Socialista pues están ahora mismo en el canibalismo. Es decir, la derecha española hoy no es capaz de articular en su conjunto una alternativa. Hace unos años, en el 19, bueno, pues yo creo que era viable que en determinadas circunscripciones, hay quien sostiene que eso no era razonable porque el concurrir juntos eso disuade a otros electores. Bueno, ya hemos visto que el concurrir separados desde luego no les dio resultados, pero había fórmulas intermedias que eran en determinadas circunscripciones en las que se podía conseguir el escaño si no se iba separados, y ahí, pues, los partidos de la derecha podían ahí tener un gesto de generosidad, y en una circunscripción sería el partido mayoritario en ese momento y el partido minoritario en ese momento tendrían que decidir. Tampoco se hizo, los resultados fueron los que fueron en el 19. No estamos ahora en ese escenario, habría que pensar ahora con estas variables que tenemos qué hacemos para asumir responsabilidades y evitar lo que destacabas, Vieito, que esto continúe, está pendiente hacia abajo, ¿no? Yo creo, vamos allá abrir un turno de preguntas, pero quería hacer una última reflexión. Creo que también tiene muchísimo que ver algo que es el sistema mediático español. España, claro, tú decías, el centro lo va fijando la izquierda. Eso es. Pues, gran parte de los debates que se abren en este país los abre la televisión, curiosamente. Unas están en la banalidad más absoluta y en la frivolidad, y otras efectivamente están es una expresión cursi, pero es un relato donde se está precisamente blanqueando todo esto que estáis contando vosotros. Entonces, al final, la democracia tiene eso. Una señora de Arjona que todos los días está viendo estas frivolidades y tal, y en el medio le cuelan 4 o 5 cosas, o que las propias series de ficción presentan determinados paradigmas de cómo son las familias, ¿no? Pues esa señora vota. Su voto tiene el mismo valor que el de Fernando Savater, el mismo valor. Eso es
una de las grandezas de la democracia y una de sus miserias también. Quería usted preguntar. Yo hace unos años, después de una conferencia que diste en Burgos, me acerqué y te dije, hombre, parece que las cosas están mejor en el País Vasco. Y me acuerdo que me dijiste, hombre, sí, antes nos mataban y ahora no nos dejan vivir. Me gustaría saber cómo habéis vivido estos años en el País Vasco. Bueno, sí, ya te digo, mira, evidentemente los que hemos estado, sobre todo familiarmente y todo, pues amenazados, pues claro, el alivio de no tener que estar escondidote, pues ¿sabes? ¿Para qué vamos a decir otra cosa? A mí lo que piensen o dejen de pensar estos señores me da igual, pero que no me maten por lo menos, ¿no? O sea, que eso lo veo como un gran avance, la verdad. Pero por lo demás, pues bueno, estás completamente aislado, simplemente. O sea, San Sebastián fue capital cultural europea. Yo me acuerdo que vino un periodista de Le Figaro a hacer una entrevista por un libro mío que habían traducido a Francia y me dijo, claro, usted ahora con esto de la capital cultural está lleno de ocupaciones y todo. Y yo dije, a mí jamás, nadie en absoluto se me ha acercado nunca a preguntarme nada, jamás. O sea, ni a mí, ni a Raúl Guerra Garrido, ni... O sea, el único defecto fue que justo al final del año ese de la capitalidad cultural apareció Patria de Aramburu, al cual tampoco había llamado nadie. Y claro, entonces eso como tuvo un exitazo, hubo a toda velocidad que hacer un acto con Aramburu para que por lo menos a ese le incluyeran. Entonces, bueno, pues te quedas completamente aislado. O sea, a mí me lo explicó un niño, un indito colombiano. Yo hay una escuela pequeña así en Popayán, en Colombia, que bueno, yo a veces voy porque a mí me gusta mucho hablar con los niños que viven en las granjas, en las tribus pequeñas que hay ahí alrededor de Popayán. Entonces, hablando con ellos, entonces un día, pues bueno, empecé a hablarles de la solidaridad y de ser solidarios y tal. Y digo, a ver, ¿sabéis lo que es ser solidario? Todos se quedaron un poco. Y hubo uno que levantó la mano. Yo sí. A ver, pues explícales a tus compañeros qué es ser solidario. Y dice, hombre, pues eso es como, por ejemplo, cuando hay en la tribu una fiesta y todos son papeles y latas de cerveza y no sé qué y tal. Y entonces hay alguien que dice, venga, hay que limpiar todo esto. Vamos a coger todo, vamos a echarlo a los contenedores. Y efectivamente, entonces pues pone la gente, empieza a coger las latas, los papeles, las basuras, echarla a un contenedor. Y luego de pronto hay alguien que dice, ay, es que tengo unos dolores en la espalda, yo es que no puedo agacharme tanto, Y otro dice, a mí mi mujer me está esperando para ir a comer, no puedo seguir. Y luego tal, y se empieza a ir uno, se empieza a ir otro, y al final se queda uno completamente solidario. Bueno, pues yo siento que me he quedado completamente solidario. Sí. Y bueno, yo tengo ahora es una cantidad de ideas en la cabeza de todo lo que he oído. Primero, para mí vosotros dos, Fernando y Rogelio, sois dos referentes en este tema. Me encanta oír argumentos, a mí me encanta oír el que dice cosas con las que estoy de acuerdo. Y me reconforta, ¿no? Sobre todo porque leer el periódico por las mañanas es una sensación de indignación diaria. No se debate. Yo quería decir dos cosas. Una, a propósito de la película de Iñaki Arteta, tengo más remedio que decir, meter la cuña, que la Fundación de Dineros apoyó económicamente de una forma importante. Y yo recomiendo que se vea. Los amigos del Premio Goya no lo han considerado candidato para nada, ¿no? Pero realmente ahí hay entrevistas donde hablan, bueno, incluso un catedrático de la Universidad del País Vasco, que es una exetarra y que da clases de Derecho Constitucional. Es una maravilla esto. Bueno, realmente hay que verla. Son 2 horas y media, es larga, terminas con una sensación de angustia, pero, caray, me parece importante. Y segundo, una reflexión sobre lo que has dicho de la asunción de culpa de los alemanes. A los alemanes les pasó algo que yo tengo la esperanza de que pase en el País Vasco. Porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, dicen, oye, vamos a estar callados esta barbaridad que hemos hecho, a ver si pasa. Hasta que llega la generación que no ha vivido la Segunda Guerra Mundial, no sé, principios de los 60, y empiezan a preguntar a su padre, a su abuelo, oye, ¿y esta barbaridad que pasó, tú qué hacías?
dijeron, no digo que fuese la única causa, está contado así muy rápidamente, pero eso fue una de las causas para que dijeran, señores, esto hay que contarlo. Y si de hecho si tú vas a Berlín, ves los horrores, ahora vas a Berlín, ves exposiciones con los horrores que han cometido ellos mismos. ¿Es posible que en el País Vasco pase eso? Que alguien pregunte, no sé si la siguiente generación o cuál de hoy, cuando pasaba esto, ¿tú qué hacías? Por eso a mí me parece tan importante lo de seguir hablando del tema, porque si no, va a desaparecer. Vos sabéis que el historiador Joachim Fest escribió un libro que decía Yo no, que se titulaba Yo no. Y el libro trataba de su vida durante la época del nazismo. Y claro que ahora todo el mundo contaba y decía, bueno, es que todo el mundo estaba, todo el mundo aceptaba, todo el mundo tal. Entonces él escribió un libro diciendo Yo no. Y contó que él no había nunca aceptado eso. Y que se distinguiera porque había quien dijo Yo no desde el principio, ¿no? Pero bueno, otro, yo no sé, no, yo creo que no lo veré. Es que cómo vamos a tener confianza en esa generación, es decir, si no se está haciendo el trabajo ya. En el caso de Alemania se le pasó al nazismo por el Tribunal de la Historia, inmediatamente. Se le pasó por ese tribunal y a partir de ese momento ese proceso de desnazificación es inevitable. Aquí no, aquí le estamos eximiendo. Como decía, es que las propias instituciones financiadas por nuestro gobierno están siendo cómplices en esa tarea de blanqueamiento del Partido Nacionalista Vasco, como decía, citando a Antonio Elorza, ¿no? Cómo están desdibujando ese vínculo de ETA con el Partido Nacionalista Vasco, cómo están eludiendo, como decía, con esos vídeos. Se puede ver otro de los recursos de este memorial hecho por la Fundación Buesa, el glosario. Podéis entrar, podéis verlo y podéis encontrar, bueno, pues cómo se habla de el significado político de las víctimas del terrorismo, uno de los términos que quieren definir un catedrático de historia, Antonio Rivera, y lo hace tarea o misión imposible, sin aludir a Joseba Arregui, que es quien acuñó el concepto, sin referirse al nacionalismo vasco, sin referirse a la Constitución. ¿Cómo vas a comprender entonces el significado político de las víctimas? No puedes. Yo, sin embargo, sí tengo un segundo más. Yo sí tengo esperanza. Yo es que lo escribí lo repetí bastantes veces, diciendo que yo creo que se avergonzarán los nietos y los bisnietos de quienes han protagonizado toda esa generación. Yo creo que sí habrá un movimiento. Yo tengo esa esperanza porque algún día se avergonzarán y no sé si llegarán a preguntarle. Ojalá, porque probablemente ya no esté el abuelo ni el bisabuelo. Sí. Pero mucha gente dirá, qué vergüenza aquellos tiempos. Sí, la esperanza la tenemos, Vieito, pero es que hay datos que no vas a poder borrar de todo. Pero fíjate, es que se ve tan claro el proceso de negación de lo que ha sucedido. Ahora que se habla mucho de cancelación, hay un libro excelente escrito por un sociólogo británico, Stanley Cohen, que se titula States of Denial. Él lo que hace es analiza cómo se niegan las violaciones de los derechos humanos en distintos contextos internacionales. El libro es de los años 90. Y él habla de 3 tipos de negaciones. Él no habla del País Vasco, habla de Sudáfrica, habla de Israel, de muchísimos, de Ruanda. Y te das cuenta que esos 3 modelos de negación se están aplicando de una manera desgraciadamente ejemplar en el País Vasco. La primera negación, la literal, se niega que la violación de los derechos humanos tuvo lugar. Es decir, es difícil que alguien niegue que ETA asesinó. ¿De acuerdo? Las víctimas están ahí, pero ojo, que también hay quien las niega, ¿eh? O sea, cuando, por ejemplo, no me acuerdo ahora, se me ha ido el nombre, este empresario vasco asesinado, vinculado a la construcción del AVE, José Mari Corta. Sí. Bueno, pues un primo escribe en el diario Correo un artículo, el pobrecito muy conmocionado. Dicen por ahí que esto podría tener lugar con un proyecto, es decir, eufemismos. Es decir, que aquello fue indignante porque sus compañeros de partida siguieron jugando diciendo que ETA no les podía arruinar la partida. A mí me arruina el año entero. Es decir, matan a mi íntimo amigo delante de mí y yo me quedo impactado, ya no para la partida, sino probablemente para mucho tiempo. Sino que no nos va a arruinar la partida. También hay que decir que hay un punto de cobardía en una parte de la sociedad. Claro, pero la sigue habiendo, porque quienes no niegan literalmente luego niegan, utilizan la negación interpretativa, es decir, no niegan que ETA existió, pero la contextualizan de tal manera que se acaba justificando. Y luego hay una tercera negación, que es la
implicatoria, es decir, la que niega las implicaciones políticas y sociales. Y en esa negación estamos los demócratas, los partidos constitucionalistas y, lógicamente, el Partido Nacionalista Vasco. Hay que negar que el terrorismo de ETA tuvo implicaciones y consecuencias políticas. Y en eso se está. Esa es la estrategia de blanqueamiento. Y con esa negación es muy difícil que otros hagan lo que no estamos haciendo. Perdón por extenderme. No. Bueno, te quería dar las gracias por haberme invitado, María, y me encanta, o sea, el título ya lo considero valiente. Aquí lo que yo iba a decir, que acabáis de nombrarlo también, Vieito, es que aquí hay un problema enorme de cobardía. O sea, aquí no hay valentía. ¿Por qué pasa esto? Primero, cuando dices que no admiten la culpa, es que la mayoría de ellos están vivos, o sea, de los que han visto el terrorismo. La mayoría de los que del nazismo, muchos ya no están vivos, o sea, ¿no? Y en cambio aquí están entre nosotros, están todos ahí, entonces es imposible, no pueden vivir con esa culpa, no pueden estar con esa culpa y llevar unas vidas normales, porque lo que han permitido durante 60 años, ya sean los nacionalistas, es una atrocidad, o sea, que matasen a la gente a su alrededor, ¿no? Yo creo que también un problema grande en el País Vasco, que daba muchísima rabia a las víctimas, era el tema, la primera vez que hablé, que fue después de muchos años de que mataron a Alberto Asen, fue cuando no me acuerdo, un político vasco, PNV, dijo que era un problema vasco, que Aznar no podía hablar porque era un problema vasco. Yo vivía en Italia, yo nunca había querido todavía hablar, y dije que no, y eso lo he repetido muchas veces. Mi sobrino Alberto, que jamás habla, porque los mis hermanos jamás hablan, la única vez que habló fue también cuando escuchó un locutor de radio, no hace mucho, no voy a nombrar, pero un locutor de radio muy, muy famoso, decir que en el fin de ETA solo era un tema vasco y que solo podían hablar los vascos. Entonces, lo que yo le contesté entonces, lo contestó también Alberto, que fue que mi hermano era de Sevilla, que su mujer era de Cádiz, y que mi madre, que crió a sus 3 hijos, los niños chicos de Alberto Asen, era de Madrid. Entonces, que se lo contaran a mi madre, ¿no? Yo considero que respecto a las víctimas, lo que dice que se nos habla, hacemos como pobres, las mataron, les pasó esto, yo hablo de mí, en mi caso, yo lo hago queriendo. O sea, quiero decir, contar que le pegaron un tiro a tu hermano por detrás y la otra a su mujer que lo estaba cogiendo, solo lo puede decir la que lo sabe, ¿no? O tú también lo puedes decir tú, pero si lo dices tú, pues tiene mucha más fuerza. Entonces, yo pongo eso porque creo que eso es brutal. Entonces, el testimonio es importantísimo. ¿Que da mucha pena? Claro, es que lo que hicieron da muchísima pena. Y eso que no contamos ni la mitad de las vidas nuestras, ¿no? De nuestra gente alrededor. Pero eso es fundamental. Yo que he estado 10 años diputada europea, eso era fundamental, porque allí no saben nada. Entonces, cuando están los de Cherat en un cuarto con todos estos políticos belgas, nacionalistas, y están estos, y entra una persona y cuenta que el atentado de Zaragoza dejaron caer una furgoneta y había niños, y la dejaron caer, pues a mí me echaron, ¿no?, de la habitación y tal. Esto los echarás gritando, ¿por qué? Pues porque tú le has reventado eso, porque tú ya después de eso no puedes ir con unas ideas políticas, no, porque tú has contado que estos que ellos están defendiendo dejaron caer una furgoneta y mataron a 7 niños, aparte de otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que nosotros tenemos muy claro que es una cosa política. Yo estoy aburrida de decir que a Alberto lo mataron en una pelea tabernaria y de defender la Constitución, y cuando puedo cojo la Constitución, y cuando no la bandera de España, cuando no, para decir el por qué fue todo esto. Lo que pasa que creo que estamos en un momento
no retorno. O sea, yo creo que la cobardía más absoluta se ha apoderado antes era más del País Vasco, yo creo que ahora es por mucha parte de España. ¿Por qué? Pues porque la gente prefiere, el terrorismo es un tema incomodísimo a nivel internacional, o sea, el yihadismo y todo esto, y por supuesto a nivel de ETA. Entonces la gente no quiere, no lo soporta. Ellos se ponen Je suis Charlie, pero a los 2 días hacen la velita y a los 2 días ya nadie quiere recordarlo, porque es un tema, como tú y como habéis bien explicado, es político. Eso no se mató en un accidente de coche, eso tiene unos responsables, ellos tienen, y esos responsables que están ahí sentados. Yo por eso en el Congreso he hablado muy pocas veces, pero las veces que hablé dediqué prácticamente todo el tiempo de mi intervención, que no era mucho, al PNV, porque consideraba que era, y luego me entretuve con Bildu de pedirle que condenara, que por supuesto no condenó, y 3 cosas más, pero porque consideraba que era el verdadero. Yo creo que quien mataron a Alberto y a tantos por el resto de España no se levantaron una mañana y dijeron, como bien habéis explicado aquí y ha explicado Fernando, yo, un chico joven, yo voy a matar a un chico de Sevilla que está ahí con 3 niños. No, hubo una familia, hubo unos colegios, hubo un montón de cosas que hizo eso. Y eso es una enorme parte de esa sociedad. Entonces yo creo que asumir esa culpa es imposible. Entonces por eso se han inventado todo esto con, como bien habéis explicado, con la mirada para otro lado y todo de los partidos y de todo, y se ha convertido en una cosa como que... Pero yo te digo, la mayoría de las víctimas, yo hablando de la película Meritxell, yo no conozco a ninguna. De las que perdone, yo personalmente, y me muevo con eso desde hace muchísimos años, con gente, no conozco a Irene, sí, es verdad, conozco a una, y que le tengo muchísimo respeto, pero la conozco, pero la gran mayoría no las conozco. O sea, no es la verdad. Eso de esta película, eso no refleja ninguna verdad. Lo que pasa es que nosotros ya estamos aburridos. Yo me paso el día dando charlas en los colegios, cualquier persona que me lleve, y ahí sí que explico todas esas connotaciones políticas. Lo que pasa es que cuando escribo un tuit o lo que sea, digo, yo quiero la foto, yo quiero esto, yo quiero que el día 30 vean la foto de mi hermano con 3 niños chicos, porque para que se les revuelva. Yo quiero poner a los novios de Cádiz y decir que el claxon sonó durante 25 minutos y nadie los auxilió. Y si los hubieran auxiliado, quizás estarían vivos. ¿Por qué? Porque es muy contundente. No me da tiempo a explicar todo lo demás, pero cuando tengo un poco de tiempo del tema político lo hablo. También hay que pensar que muchas víctimas no tienen esa vivencia política, no entienden tanto. Gran mayoría son guardias civiles, viudas y no se han hecho sujetos políticos para entender y explicar todo eso. Perdonadme que me haya extendido. Yo quería contar una vivencia personal corta, además de ser el presidente de ADEGI, la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa, era proveedor nuestro, nos suministraba usillos a bolas. Y entonces, un día, paseando yo por nuestra fábrica, me dijeron, ese, después de haberlo matado, ese que va por ahí tal y cual, es el hijo de Corta. Y entonces me acerqué y le dije, oye, en fin, quería decirte, hay que ver los hijos de puta que mataron a tu padre y tal y cual. Y hablando del silencio y de todo esto, me dijo, bueno, vamos a ver si conseguimos seguiros suministrando usillos a bolas y tal. Y yo me quedé... Pero porque vivía allí, yo es que vivo en Sevilla, o vamos, y en Madrid. Si llego a vivir ahí, porque la gente no es héroe. A eso le pasó al hijo de Tomás Caballero, que yo estaba con él en el Café Iruña. Yo empecé, me dice uno, has venido aquí con una chapela, has venido a ver Pamplona, ¿no? Que es muy bonito, no sé qué. Digo, no, he venido al funeral del padre de mi amigo, que lo mató ETA, no sé qué, y él me dijo, Teresa, no puedes ir aquí a hablar. Y el pobre no era malo, ni le pasaba nada, pero dijo, no puedes hablar así aquí. No, diferente. Pero claro, es que ellos tienen que vivir allí, claro. No, pero sí, sencillo no es. Lo que pasa que hay personas, y aquí hay algunas de ellas, como Carlos Urquijo, como Regina Otaola, que
se enfrentaron a unas condiciones enormemente adversas y no fueron cobardes, fueron valientes. Por lo tanto, cuando no se asesina, retraerse, no tener el respaldo que esos ciudadanos necesitan, como lo necesitaban Carlos, María, Regina, Fernando, necesitaban el respaldo de su gobierno, de esos partidos, para poder enfrentarse a esa adversidad. O sea, que se ha hecho en determinados momentos en condiciones enormemente adversas. Por lo tanto, es que creo que debemos ser muy realistas. Si no se estimula a los ciudadanos a mantener determinados comportamientos, si no hay un liderazgo político, difícilmente Ciudadanos Anónimos van a poder mantener esas actitudes heroicas. Yo recuerdo cuando se insistía mucho en que son héroes, me parecía pernicioso. No, son seres humanos. Y si les colocas la carga y la etiqueta de la heroicidad, está siendo muy injusto. En este país, en cuanto alguien te llama héroe, quiere decir que te va a dejar solo. Eso es claro. Todo el que se te acerca y dice, qué héroe, qué valiente, tal, y inmediatamente echa a correr y te deja allí solo. Te vas a sentir solidario. Sí, te deja solidario completamente. Yo quería preguntarte, Fernando, vamos a ver, en una sociedad como... Yo veo todos los comportamientos que están ocurriendo en Cataluña y la gente que yo conozco allí, más todo lo que estamos hablando ahora mismo del País Vasco, que tiene la parte gravísima y tremenda de los asesinatos. El hecho de que ayer no, pero estos días atrás, el Ayuntamiento de San Sebastián se negase a darles la medalla de oro a Pío Baroja, que ya me parece... Sí. Vamos a ver, yo desde lejos, y no tan de lejos, porque además me preocupa mucho, da la impresión de que estamos hablando de dos sociedades enfermas, es decir, con lo que contabas del hijo de Corta, lo que contáis en general, lo que todos sabemos, que conocemos miles de anécdotas y de situaciones, estamos ante la enfermedad de una parte de la sociedad. De una parte, pero una enfermedad que en unos se da, digamos, en unos se da con síntomas y en otros son asintomáticos, pero la padecen todos, ¿no? O sea, el problema... Sí. Es que, por ejemplo, eso mismo, el señor que dice, bueno, esto es un problema de los vascos, esa es la visión nacionalista. ¿Cómo que es un problema de los vascos? O sea, es un problema de los españoles que comparten una constitución, una ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vas? Si mañana hay una inundación en Lugo, pues yo me preocupo, aunque no vivo en Lugo, pero es que eso es evidente, ¿verdad? Que ¿cómo puede pensar? Sin embargo, la gente no. Eso, me acuerdo de una vez que me encontré con un amigo que era murió el pobre, pero era una persona muy conocida, y no voy a decir su nombre porque además era buenísima persona, y venía de una manifestación que había habido en Sol para defender contra la violencia de género y para defender a las mujeres maltratadas y no sé qué. Y él me preguntó de dónde venía, yo le conté la manifestación que teníamos dentro de 4 o 5 días en San Sebastián, pues, el año 2000, y él me dijo, yo os apoyo, y ella como no soy vasco, y le digo, hombre, tampoco eres mujer, me parece a mí. Claro, o sea, ¿por qué tú puedes ir con las mujeres pero no puedes ir con los vascos? Es que eso... Bueno, pero esta mentalidad, pues eso se crea la idea de que efectivamente existen esos compartimentos estancos y efectivamente cada uno tiene... O sea, claro, la idea de una ciudadanía transversal y tal, pues eso es lo que no existe, pero eso es lo que no existe ni entre los malos ni entre los buenos. El problema es que tampoco existe entre los buenos. Muy bien. Pues, oye, la verdad es que yo también soy de los que me quedaría escuchando todo el tiempo. Es un tema que es apasionante, pero hay que cenar, entre otras cosas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.